¿Y quién quiere seguir con Deuteronomio? Que al ritmo que vamos, lo terminamos esta misma semana y damos comienzo a ese libro de jubileos que ni siquiera el libro de jubileos se encontrará en la Biblia y lo vamos a estar leyendo cuando terminemos Deuteronomio. Así que vamos aquí a traer a papá para que se siente con nosotros y que siga él entregándonos todo su entendimiento, toda su sabiduría, toda su revelación, Padre mío. Gracias, Padre, por este tiempo que estás sacando a diario, casi siempre es a diario, Padre. Qué bueno, porque así, literalmente usted, antes yo empecé a orar, ustedes saben que en Hechos de los Apóstoles estaba escrito que a diario era que ellos así mismo enseñaban casa en casa. Ellos literalmente se iban a reunir en cada casa alrededor de ellos para seguir enseñando lo que era la sabiduría del Padre, Yeshua HaMashiach. Y así me tiene el Padre a mí, ¿verdad? Enseñándole a diario. Así que yo espero que eso no pare, Padre, hasta que al menos terminemos la Biblia con todos esos libros que le robaron y todo. Gracias, Padre, nuevamente. Y comienzo en este momento, Padre, a agradecerte y a glorificarte, porque todo lo que sale de mi boca en este momento, Padre, que sea exactamente lo que tú pongas, lo que tú hayas puesto en mi corazón bajo este entendimiento que me has brindado, sobre todo de tu palabra, Padre, de tu Torah, de tu Mesías, de tu sabiduría, Padre. Y sobre todo esa revelación que estás entregando en esta generación escogida por ti, porque no queríamos llevar doctrinas, Padre, sino queríamos llevar un corazón entregado a ti completamente, contrito y humillado, como así lo escribiste tú. Gracias, Padre, por escogernos como remanente de tu antiguo pueblo, Padre, para que ellos también pudieran ser salvos de alguna forma a causa de la misericordia que tú nos has tenido a nosotros, Padre, que tu pueblo Israel se mantuviese a salvo a causa de que se levanta una generación así como ese rey David, a querer obedecer luego de haber transgredido tanto tu ley, Padre. Gracias nuevamente y da comienzo tú mismo a este capítulo 19 de Deuteronomio, Padre, y que seas tú dirigiendo mis labios para seguir entregando exactamente lo que tú deseas. Gracias nuevamente y en el poderoso nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach, tu sabiduría, Padre, doy comienzo. Amén y amén. Qué emoción, porque ahora es que vamos a empezar. Pero antes de empezar, obviamente, vamos entonces por lo menos con Padre mío, porque yo creo que Deuteronomio completo se fue con Padre mío. Así que vamos a empezar aquí por lo menos a deleitarnos con esa oración de nosotros como hijos a nuestro Padre. Y después al final vamos con ningún arma prevalecerá, porque esa fue la que me puso en el corazón y esa es demasiado espectacular. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo obedezco plenamente su palabra y la enseño a mis hermanos con placer. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Con paciencia yo espero su promesa de reunirnos en la nueva Jerusalén. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Tanto tiempo yo he esperado este momento de mostrarle al mundo entero su poder.
Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. No permita que me aleje de su lado, ni tampoco que su amor pueda perder. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Le agradezco su manera de enseñarme la importancia de entender su ley. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Me ha enseñado a prepararme como novia que espera por el regreso de su rey. Padre mío, Padre mío, Padre mío, estoy a su merced. Yo le entrego toda mi alma para usted, confiando con toda mi fe. Ay, cada vez que la canto, así mismito me siento como si estuviera literalmente hablando con mi padre desde mi corazón para él. Y siempre recuerdo esa primera que él me entregó, Llámame Padre, cómo era todo lo contrario, cómo era desde su corazón hacia mí. Y cómo nosotros tenemos que ir entendiendo que ese es el proceso. Comenzamos empezando a entender que Él es nuestro Padre y que no lo debemos llamar ni Dios, ni Yahweh, ni este, ni lo otro, sino Papá, Abba, Padre, para comenzar esa relación con Él y comenzar a desear obedecerle porque lo vemos como nuestro Padre y así es como Él nos decía en Llámame Padre, esa canción así como Él decía, llámame Padre, yo soy tu Padre, ese que vive ahí en ti, ese soy yo. Y ahora como Él, después de tanto proceso, ¿verdad? Como Él permite que sea nosotros como hijos cantándole a Él, Padre mío, aquí estoy yo por ti, ¿verdad? ¡Wow! Vamos a empezar a ver dónde nos quedamos en el 18. Nos habíamos quedado cuando Él nos estaba aconsejando cómo podíamos reconocer si un profeta estaba hablando y no venía del Padre. Y así mismito, Él decía en el 18, 21 decía, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo reconoceremos la palabra que Yukei no ha hablado? Cuando un profeta hablare en nombre de Yukei, o sea, en nombre de Yukei es que está hablando a través de la sabiduría del Padre, ¿verdad? Con Yeshua en su interior, con ese espíritu de sabiduría, ese Espíritu Santo en su interior. Si no se cumpliere lo que dijo, ni sucediese, entonces esa palabra no la ha hablado Yukei. ¿Cómo sabemos si se puede cumplir o no? Si está escrito aquí en esta palabra del Padre, en esta Torá, ustedes pueden entender que por ahí va el asunto. Porque todo lo que está escrito sucederá, si no ha sucedido ya. Dice, sino que el profeta la ha hablado atrevidamente y tú no le temerás. Vamos a ver con el 19 qué es lo que hay aquí. Dice, cuando Yukei Elohai, tu Dios, haya destruido las naciones, cuya tierra Yukei Elohai, tu Dios, les da, y ustedes la hereden, y habiten en sus ciudades y en sus casas, reservarás 3 ciudades para ustedes en medio de su tierra, que Yukei Elohai les da para tomar posesión de ella.
Prepararán un camino y dividirán en 3 secciones la tierra que Yukibejere-Lojaika les da para heredar, a fin de que todo homicida pueda huir allí. Recuerden que él les había dicho en el libro de Levítico, si no me equivoco, o números, no recuerdo uno de los dos, que había que hacer ciudades de como de escape, eran ciudades donde las personas que habían cometido un homicidio, un acto, ¿verdad?, de muerte hacia otra persona sin querer, fue un accidente, algo que no fue, o sea, no hubo maldad en el acto, podían huir y refugiarse ahí, ciudades de refugio, refugiarse allí en lo que tenían un juicio, ¿verdad?, que fuese justo. Y entonces, para que el vengador no tomara acción sobre ellos. Dice, este será el caso del homicida, que huirá allí para que pueda vivir. El que mate a su prójimo sin intención y sin haberlo aborrecido en el pasado, como el que yendo con su prójimo al bosque para cortar leña, y cuando su mano da el golpe con el hacha para cortar el árbol, el hierro salta del mango y cae sobre su prójimo, y éste muere. Él huirá a una de esas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre persiguiese al homicida mientras su corazón está enardecido y lo alcanzare por ser largo el camino y lo matare, no siendo él digno de muerte, ya que no lo odiaba en el pasado. Estos son personas que representa esto, personas que no han tenido la intención de, vamos a poner los líderes religiosos que como no han conocido o no han recibido el entendimiento del Padre claro, pero llevan un espíritu de temor al Padre, no han tenido la intención de malinterpretar la palabra y entregársela a su forma a los feligreses, ¿verdad? Y ellos están entendiendo que la están entregando bien con todo su corazón porque aman al Padre. Pues esas personas, para que el vengador, ¿verdad?, ese ángel de la muerte, ese demonio encargado de llevarse a todos los que no obedecen la palabra del Padre, a los que no llevan sabiduría, a los que no llevan vida eterna, para que Él no venga a llevarse esa alma, esas personas estarán como que cuidadas en esas ciudades de refugio en lo que llega el juicio. ¿Ustedes están entendiendo? Porque cuando llegue el juicio justo, como él sabe que no hubo maldad, no hubo intención, fue sin querer, pero lo mató. Mató a los feligreses porque no le entregó la sabiduría del Padre. Pues como quiera el Padre es quien va a tener el juicio sobre esas personas, pero no van a llevar muerte. ¿Por qué? Porque no fue con mala intención. Dice, y si Yukibejere-Lojaika ensanche su territorio, como lo ha jurado a sus padres, y les dé toda la tierra que prometió para dar a sus padres. Si guardan todos estos mandamientos que yo les mando hoy para ponerlos por obra, amando a Yukibejere-Lojaika, tu Dios, y andando siempre en sus caminos, entonces agregarán 3 ciudades más para ustedes, además de estas 3, para que no se derrame sangre inocente en su tierra, que Yukibejere-Lojaika les da por herencia, y así no haya culpa de sangre sobre ustedes. Dice, pero si alguno aborrece a su prójimo y lo acecha, y se levanta contra él, lo hiere de muerte y muriere, y luego huyere a una de estas ciudades, entonces los ancianos, ¿quiénes son los ancianos? Los que llevan más sabiduría que los demás, los que ya han conocido esta Torá completa, y la han entendido. Recuerden, el niño es el que está comenzando a recibir entendimiento, el joven está empezando el niño más bien está comenzando a recibir conocimiento, el joven está empezando a recibir entendimiento, y ya ese adulto está recibiendo sabiduría, pero el anciano es el que más sabiduría lleva. No estamos hablando de edades, estamos hablando de lo que es los niveles espirituales, no importa la edad que tengan. Dice, entonces los ancianos, estoy en el 19:12, los ancianos de su ciudad enviarán por él y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. Tu ojo no lo compadecerá,
sino que quitarás la culpa de la sangre inocente de Yasrael para que te vaya bien. En la tierra que Yukivaiker Elohai tu Dios te da para poseer, no removerás el lindero antiguo de tu prójimo, que fue establecido en tiempo pasado en tu heredad. No se levantará solamente un testigo contra ninguno en cualquier delito, por cualquier pecado o en cualquier ofensa que cometiere. Todo asunto se decidirá por boca de 2 o 3 testigos. Si un testigo falso, lo que pasó con el Mesías, ¿verdad? Se levantaron esos testigos falsos que les pagaron para incriminarlo. Si un testigo falso se levanta contra cualquier hombre para testificar contra él sobre alguna transgresión, que eso es uno de los mandamientos, no es el no mentir, es no dar falso testimonio contra tu prójimo. Eso es peor que mentir. O sea, mentir es no decir la verdad, pero cuando tú estás entregando falso testimonio contra tu prójimo, no solo estás mintiendo, estás con la mala intención de dañar, de incriminar a tu prójimo con algo que no hizo, como lo hicieron con el Mesías. Dice, entonces los dos litigantes, quienes tienen la controversia, se presentarán delante de Yukivaiket ante los sacerdotes y los jueces, ¿verdad? Los sacerdotes son los que enseñan la sabiduría, los jueces son los que brindan el consejo, porque ya son muy sabios y entendidos, que estuvieran en esos días, y los jueces harán una inquisición diligente, y he aquí, si el testigo fuera un testigo falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces harán con él como él pensó que debía hacerse con su hermano, y así apartarán el mal de entre ustedes, y los que quedasen oirán y temerán, y de allí en adelante no cometerán semejante maldad entre ustedes. Tu ojo no tendrá compasión, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y vamos a ver qué quería decir esto, porque todo el mundo ha pensado, Andrés, esa ley de Moisés era tan rígida. Pero ya hemos entendido que no era de Moisés, que es nuestro Padre mismo hablando a través de Moisés. Pero ¿qué está pasando? ¿Qué quiere decir el ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, pie por pie, mano por mano? Todo lo que hoy nosotros tenemos en las cortes judiciales, se supone que sea de esa manera, es eso. No es que si aquel te arrancó una mano, pues entonces tú te tienes que arrancar la mano de él. No. Poniendo el ejemplo, yo lo he dicho en otras ocasiones en enseñanzas, que si una persona es trabajador, ¿verdad?, con sus manos y la otra es trabajador con su mente, ¿qué ustedes entienden que es el ojo por ojo y diente por diente? Lo que vale. ¿Qué va a perder esta persona si la otra le arrancó la mano? Y él estaba su sustento llegaba siempre por sus manos. Lo perdió todo su trabajo, pues el otro le tiene que recompensar todo lo que él perdió de su trabajo por todos los años que ya no va a poder trabajar. Entonces, si le hubiesen cortado las manos al otro que trabajaba con su mente, no era igual. ¿Por qué? Porque él sí puede seguir trabajando con su mente. Pues entonces la remuneración que se le entrega es diferente. Esa es la base de lo que es la justicia, tratar de buscar que todo sea igual. Pero en este caso, como fue un falso testigo, o sea, él está aconsejando en el caso de que haya testigos falsos, lo que se le va a hacer a ese testigo falso era lo que él quería que le hicieran al otro. Así es, como quien dice, ojo por ojo, diente por diente. Tú estabas incriminando a esa persona, en el caso del Mesías, para que la crucificaran. Si hubiesen conseguido que él era falso, que esos testigos eran falsos, los hubiesen crucificado a ellos. Eso es lo que significa el ojo por ojo, diente por diente también en este caso. Vamos con el 20. Cuando salgas a pelear contra tus enemigos y vieres caballos, carros y un ejército más grande que el tuyo, no tengas temor de ellos, porque Yukivaiker Elohai tu Dios, el cual te sacó de la tierra de Egipto, está con ustedes. Y sucederá que cuando estés cerca de la batalla, se acercará el sacerdote y hablará con las tropas. El sacerdote en la guerra. Bueno, pero es que por eso es que ya entendí por qué el Padre me entregó ese cántico de la maldad no prevalecerá para cantarlo al final de la clase.
Porque es que la maldad no prevalecerá contra la sabiduría. Hay una enseñanza que se llama así, con montones de escrituras que nos evidencian que como nuestro Mesías es ese espíritu de sabiduría que nace de esta palabra, asimismito la maldad no puede prevalecer contra la sabiduría. Por eso es que nosotros los escogidos debemos llenarnos de esta sabiduría y el entendimiento del Padre, para que la maldad no prevalezca contra nosotros. Y por eso es que dice aquí que el sacerdote, que es quien literalmente es el más lleno que está de sabiduría, porque es quien la enseña, ¿verdad?, la Torá, pues él es quien se acercará y hablará con las tropas y les dirá: oye, oh Yashrael, ustedes se acercaron este día a la batalla contra sus enemigos. No desmaye su corazón, no teman, no tiemblen y no se aterren por causa de ellos. Porque Yukevaiker Elohaikem, su Dios, es quien va con ustedes para luchar por ustedes contra sus enemigos para salvarlos. O sea, el mismo sacerdote que es quien le está enseñando la Torá, le enseña el entendimiento, le enseña la sabiduría, es quien los motiva y les entrega esa valentía, ¿verdad?, que nace esta palabra. Por eso es el sacerdote quien lo enseña, porque Él es quien está lleno de eso. Por eso nuestro Mesías es el sumo sacerdote, porque Él está lleno de todo esto. Y nosotros, los escogidos, nos tenemos que llenar de igual forma y ser estos sacerdotes para enseñar al pueblo, para que también no perezcan, ¿verdad? No desmayen, no pierdan la batalla. Dice: y los oficiales hablarán a las tropas diciendo: ¿quién es el hombre que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado? Que vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la estrene. Vamos a entender esto ya mismo. Dice: ¿y quién es el hombre que ha plantado una viña y aún no ha comido de ella? Que él también vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre coma de ella. ¿Y quién es el hombre que se ha desposado con mujer y no la ha tomado? Que vaya y regrese a su casa, no sea que muera en la batalla y otro hombre la tome. Ok, aquí hay tres asuntos que, si nos vamos a lo literal, es justo que un hombre que haya... o en la primera, que ha edificado una casa nueva y no la ha estrenado, pues debería regresar. No estamos, o sea, si nos vamos a lo literal, vamos a pensar: bueno, está hablando de algo como que demasiado material, ¿verdad? Como que, ay, ok, construí una casa y ni siquiera la pude estrenar, pues entonces el padre te da permiso, no, regresa, no tienes que ir a la batalla para que vayas y te estrenes tu casa. No es literal, porque aquí, aunque se escucha de manera literal, literalmente lo que significa es que esa casa, como nuestro Mesías decía, que quien escuche la palabra del Padre, que es las palabras que le enseñaba, y las obedezca, iba a ser como un hombre sabio, que edificaba su casa encima de la roca. Voy a leerlo para que entiendan por qué él hablaba de esa manera con respecto, miren lo que está hablando aquí. Si no me equivoco, estaba en Mateo 7, 20 y algo. Vamos a ver. Mateo 7, vamos a ver si está en el 20 y algo. Ok, sí, Mateo 7, 24. Lo voy a leer desde el 21 para que entiendan por qué está hablando esto. Dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, Adonai, Adonai, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y cuál es la voluntad de su Padre? Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Y dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y en tu nombre hemos sacado demonios, y en tu nombre hemos hecho muchas obras poderosas. Entonces le protestaré: nunca los conocí, apártense de mí, ustedes hacedores de iniquidad. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las hace, y sabemos que las palabras del Mesías eran ¿cuáles? Las palabras de su Padre, Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio.
Dice, y las hace, le compararé como, con un hombre sabio, ¿verdad? Se llenó de sabiduría, quien la oye y la hace, que construyó su casa sobre la roca, sobre la Torá, sobre el Mesías, y descendió la lluvia y vinieron las inundaciones y soplaron los vientos y golpearon aquella casa y no cayó porque fue fundada sobre la roca. ¿Verdad? Y dice acá, y cualquiera que escuche estas palabras mías y no las hace, los que no cumplen con los mandamientos del Padre, será comparado con un hombre insensato, sin sabiduría ni entendimiento, que construyó su casa sobre la arena. ¿Y la arena que representa? Las naciones, literal. Recuerden, las estrellas del cielo representan los escogidos, la roca es nuestro Mesías, la vid, como él claramente lo dice, es nuestro Mesías también. La arena son las demás naciones. ¿Por qué? Por eso se le entrega a Abraham la promesa de que él iba a ser el padre de muchas naciones que iban a ser incontables como las estrellas del cielo y la arena del mar. Porque las estrellas del cielo iban a venir a través de Yisrael, los escogidos, y la arena del mar eran las demás naciones que fueron los demás hijos de él. Dice, y descendió la lluvia y vinieron las inundaciones y soplaron los vientos y golpearon aquella casa y cayó y tremenda fue su ruina. Cuando nosotros vemos a qué se referirá eso de construir una casa, ¿dónde va a habitar el Espíritu del Padre? En una casa, ¿verdad? En esta casa, en este tabernáculo. Aquí se supone que esté guardada esa Torá. Pues nosotros tenemos que construir esta casa de una manera sabia, ¿verdad? Para que llegue lo que sea y no nos derrumbe. Y aquí dice que si hay un hombre que acaba de construir una casa y no la ha estrenado, que se regrese, porque no vaya a ser que él muera en la batalla y otro hombre la estrene, que él pierda su sabiduría en la batalla porque todavía no está preparado para la batalla y venga otro y le estrene esa casa. Y el padre dice, no, todavía tú no estás listo porque te me puedes distraer. Ve y regresa y sigue estrenando bien esa casa. Ponla como se supone, porque si algo le falta, que tú mismo estés allí para ponerlo. O sea, esto es lo que nosotros necesitamos entender, que tenemos que construirlo de una manera sólida, con esta roca, ¿verdad? Encima de esta roca. Pero dice después, y el hombre que ha plantado una viña y aún no ha comido de ella. Yo, que estoy aquí plantando esta viña, sembrando semillas por todo lugar, ¿verdad que sí? Y dice que si no he comido de ella todavía, que me regrese, porque es capaz que entonces muero en la batalla y que viene otro y se come la viña y coma de ella. Pues eso es lo que quiere el Padre, que tú seas quien siembre esas semillas y que también recibas los frutos. Ya después que tú recibiste los frutos, ya estás listo para ir a la batalla, porque ya cumpliste con tu propósito, ya puedes enfrentarte y nada te va a derrumbar, porque ya rendiste frutos, ya te fructificaste y te multiplicaste, ya otros entendieron cómo tú le explicaste, ya otros le están enseñando a otros a través de lo que aprendieron contigo. Eso es fructificarse. Eso es la viña trayendo sus frutos, ¿verdad? Pero dice aquí, ¿y quién es el hombre que se ha casado, ¿verdad? Ha desposado con mujer y no la ha tomado? Imagínense que se case con una mujer y no la haya tomado íntimamente. Pues no hizo nada. ¿Por qué? Porque el acto íntimo es lo que te permite consumir ese matrimonio. Por eso es que dice, sobre todo, nosotros que estamos literalmente preparándonos como novia, para literalmente ser desposados con el Mesías. Imagínate que estemos como esas vírgenes bobas, están listas preparando al novio y terminaron no casándose con él, terminaron no estando en intimidad con él, ¿verdad? Porque perdieron su entendimiento. ¿Y qué pasa? Por eso es que él dice, mejor que se regrese, porque antes que venga otro y la tome. Hay muchas cosas que la manera que el Padre habla que
porque ya he leído la Biblia y conozco la manera en que cómo él se expresa y cómo el Mesías y cómo otros profetas también se expresaban acerca de lo que es una casa, la viña, esa mujer. Por eso se los puedo explicar de esa forma, pero estas cosas, precisamente tengo una estudiante, nuevecita, y ella va con una prisa, y yo me muero porque yo eso me lo vivo, porque esa fui yo. Una prisa por leer y conocer. Yo les digo algo, cuando yo comencé a leer la Biblia, yo tomé 2 semanas donde yo ni trabajé. Yo me encerré en mi casa y yo dije, hasta que yo no termine la Torá, yo no paro. Y ni trabajaba, o sea, yo no hacía nada que no fuera, me levantaba en la mañana, me hacía un café y me sentaba a leer. Y ahí estaba hasta por la noche, hasta que más no pudiera, y me acostaba en la mañana nuevamente, y así estuve, y estos 5 libros me los leí en 2 semanas. Me acuerdo todavía que me tardé 2 semanas. Pero yo no tuve entendimiento, yo tuve asombro. Yo quedé en shock, yo lloré con la historia de José como nunca antes en mi vida había llorado. O sea, yo me viví el desierto con ellos, o sea, cuando ellos estaban en el desierto yo me daba coraje, eran tantas cosas las que yo sentí, pero todavía yo no recibía entendimiento. Eso no es así de fácil. Yo no tenía a alguien que se sentara conmigo como yo ahora hago con ustedes, para que me fuera explicando todo lo que estaba sucediendo y cómo se relacionaba con el Mesías. Nada de eso, yo no entendía nada. Esa fue mi ventaja, de que yo, como no conocía nada, yo empecé desde cero. No tenía que estar, pero esto no se supone que era de tal manera. ¿Por qué? Porque las iglesias que asistí fueron católicas donde no se lee la Biblia. Lo que se lee, si acaso, es un verso chiquito de un salmo, 15 minutos hablan su propia interpretación y se acabó. Lo demás es pura doctrina de día, de dominical. So, esa fue mi ventaja, que yo no llegué con doctrinas de tener que sacar entendimiento o mal entendimiento de la Biblia. Pero ahora yo veo estas estudiantes que van exactamente igual que yo, a prisa leyendo, pero yo me ha tomado fácil 7, 8 años para yo haber recibido todo el entendimiento que hoy les entrego a ustedes. ¿Y qué pasa? Si tú te adelantas de esa manera con prisa, te va a tomar, yo creo que hasta más tiempo. Porque nosotros no debemos llevar prisa en conocer. Nosotros debemos llevar una pausa para poder entender. Y el entendimiento del Padre, ¿verdad? Mi consejo es que cuando lean, ya tienen esta ventaja, ya tienen esta bendición, que están los playlists de Génesis, de Éxodo, de Levítico, de Número y ahora de Deuteronomio, para que ustedes literalmente vayan leyendo a la misma vez que van escuchando. Pausen el video, sigan leyendo y vayan escuchando a la misma vez. ¿Por qué? Porque entre cada una de estas líneas hay mucho que está escrito en muchos otros libros que hasta les robaron a la Biblia, como el que vamos a leer ya mismito, Jubileos, y nos abre los ojos al momento. Podemos entender tantas cosas. Si yo hubiese tenido una maestra así como yo ahora, que yo por lo menos hubiese puesto esos videos a la misma vez que yo iba leyendo, toda mi vida se hubiese transformado en menos de un año. y eso es lo que yo les digo, aprovechen. No vayan con prisa leyendo a solas, vayan con calma, pero con los videos. Y se van a fascinar, porque en vez de tomarle, voy a poner un ejemplo. Hay una historia en Génesis, lo cual es bien difícil de entender, porque Rebeca, ¿verdad? Le miente a Isaac, o sea, busca que su hijo le mienta a Isaac para poder llevarse la bendición. Génesis es un resumen de lo que ocurrió. Hay muchos detalles en otros libros, los cuales fueron escondidos. Y eso es lo que les digo, si ustedes leen eso mismo junto con los videos que yo estoy hablando, van a entender que realmente ella nunca le mintió. Ella no hizo nada malo. Literalmente el que falló fue el propio Isaac, que no llevaba el discernimiento del padre. Y literalmente el padre fue a través de Abraham mismo, desde que nacieron esos muchachitos, quien le dio la instrucción a Rebeca. Rebeca era más sabia que el mismo Isaac. Rebeca nos representa a nosotros como novia.
Hay mucho, y hay un amor increíble hacia Jacob que a veces cuando leemos esas cosas no le podemos sentir. Porque uno dice, pero mira, cómo se llevó la bendición, el pobre, le tenemos hasta pena a Esaú. Cuando hay otra enseñanza que nos dice, una escritura misma que nos dice que Esaú es el fin del mundo, son los hombres que no han querido conocer al Padre, que no han querido estudiar la palabra del Padre, que no han querido obedecer, que no llevan entendimiento y el Padre los va a aniquilar. El Padre no quiere a Esaú en la tierra y eso representa a casi todos nosotros. Y Jacob representa a las personas que aunque no llevan la sabiduría del Padre, llevan el espíritu de temor, que buscan cómo conocerlo y cómo complacerlo. Son unos siervos fieles. Por eso se convierten en Israel. Hay tantas cosas dentro de cada una de estas líneas que mi consejo es que yo sé que ahora están deseando leer, pero aprovechen leer junto con los videos. Aunque no me tengan que ver la cara, solamente los ponen así a escuchar y literalmente van leyendo y escuchando. Y van a entender tantas cosas desde un principio, desde el primer capítulo de Génesis, toda la profecía que ha habido. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa ventaja ahora mismo, de que el Padre me ha ido escogiendo a mí para poderles entregar esto. Ya el camino recorrido, ya lo tuve que atravesar, bien difícil, para que hoy ustedes lo hayan recibido de esta forma. Pero yo no me arrepiento para nada, porque es un placer, un orgullo para mí sentirme como un instrumento como yo siempre se lo he pedido. Yo le he dicho a él, pon mi nombre en un tercer testamento, para que se conozca, porque yo quiero ser ese instrumento como Josué que le dice al sol y a la luna que se queden parados allí, que Moisés así mismo supo sacar a tu pueblo. Oye, cada persona que está nombrada aquí en la Biblia, cada líder grande, tuvo que atravesar tanto para que ese nombre fuera escrito allí, para que nuestro Padre lo amara de la manera en que lo amó. Y yo sé que yo quiero ese amor. Yo quiero que Él me ame de la misma forma que a Abraham, que la misma forma que a cada una de estas personas. Pero yo también estoy consciente de lo que hay que atravesar y que no es nada fácil. Pero yo sé que yo soy esa niña de Él que está protegida en todo el asunto. Porque más fe que yo, todavía no conozco a otro. Y eso es lo que yo puedo enseñarle aquí a 2 o 3. No solamente la obediencia, es la fe que se necesita. Y a veces yo no me doy cuenta de la fe que yo llevo hasta que otro me lo dice. Porque yo pienso que todo el mundo tiene esta misma fe. Y de momento las personas me dicen, yo he aprendido a amar al Padre porque te he escuchado a ti. Yo he aprendido a tener la fe hacia el Padre y confiar en Él porque te he escuchado a ti. Y cuando yo escucho esas cosas, esos son frutos de esa viña que yo he ido sembrando. Cada uno de nosotros debemos ser de la misma forma si queremos ser parte de esos escogidos, porque el que tenga un miedo en su interior y no se atreva, el que no le guste enseñar a otros, yo nunca pensé en enseñar a otros hasta que empecé a conocer esto. Yo decía, todo el mundo lo debe conocer, yo no puedo ser tan egoísta de recibir toda esta salvación y que otros no la reciban. Y como dice, la salvación es individual. Cada uno decide si la quiere, pero nos toca cuando la recibimos. Así, si gratuitamente la hemos recibido, gratuitamente entregarla. Por gracia la recibimos porque por la sabiduría es que la recibimos. Pues con la misma sabiduría la entregamos. Pero siempre y cuando la entendamos. Vamos a seguir porque yo no sé cómo él me ha llevado con todo esto aquí. Qué bello. Pero les quería contar esa parte de que es bien importante. Cuando estemos leyendo, aprovechen los videos que ya están. Yo lo estoy haciendo para ustedes, no es para mí. Literalmente yo no tengo por qué hacer esto. Y de corazón lo hago para que cada uno de ustedes sienta el deseo de entender que no es difícil. No es difícil cuando ya tiene a alguien que lo ha atravesado antes que tú. Si fueras tú el primero, como me tocó a mí, yo estaba. Pero quien me guió fue Él, definitivamente. Y en este momento Él sigue guiándonos juntos. Así que aprovechen esos videos.
y es la mejor herramienta. Si ustedes quieren que otros conozcan, todavía no saben enseñarle, lógico, pues tienen una herramienta, compártanle los videos, porque yo conozco a muchos de ustedes que lo están haciendo y yo los felicito. No porque yo quiera que compartan mis videos, sino porque es una herramienta que está ayudando a muchas personas a recibir entendimiento y sobre todo a tener ese deseo de comenzar a leer la Biblia. Eso es gigantesco. O sea, eso es gigantesco. En un mundo donde nos dicen que no se supone que hablemos ni de religión ni de política. Pues claro, porque la religión es pura ridiculez inventada por el ser humano y por eso los pone a pelear. Pero cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de nuestro Padre Celestial, cuando hablamos de su Torah, de sus mandamientos, de su palabra, eso es Yeshua, eso es su sabiduría. No tenemos que estar diciendo que si Jesucristo, 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 Jesucristo y sin entender quién es Él. Así que vamos a seguir aquí porque si no no me va a parar. Vamos, entonces ya entendimos, ¿verdad? ¿Por qué son esas personas las que no pueden ir a batalla? Porque todavía no están listos, ya hicieron lo que tenían que hacer, tienen que esperar a recibir el fruto de cada cosa, ¿no? Para confirmar de que todo anduvo perfecto. Dice, el 8, estoy en el 28. Y los oficiales volverán a hablar a las tropas y dirán, ¿quién tiene temor y está desanimado? O sea, ¿quién tiene miedo y está desanimado? Todo esto pasó, va a pasar, o sea, cuando lleguemos al libro de Jueces, si no me equivoco, vamos a ver una historia súper profética con respecto a los escogidos y va a suceder exactamente esto que estamos leyendo. Cómo el Padre escogió y mira cómo él iba escogiendo, primero los que no estaban listos, ¿verdad? Después, toda esa gente lista, pero ¿quién tiene miedo y está desanimado? Y dice que vaya y regrese a su casa, no sea que desanime el corazón de sus hermanos tanto como el suyo. A esos tampoco los quiero allí. Porque es capaz que a través de lo que pasó, ustedes recuerdan que aquellos 10 espías que fueron junto con Josué y Caleb, Josué y Caleb fueron los únicos dos que regresaron diciendo las maravillas de esa tierra. ¿Por qué? Porque no se enfocaron en lo feo que había, ni en los gigantes, ni nada. ¿Por qué? Porque ellos sabían el Dios que tenían. Pero aquellos 10 se enfocaron en las cosas terribles que vieron sus ojos y desanimaron el corazón del pueblo entero. Nadie quería ir a la tierra prometida. Y eso es lo que está queriendo evitar el Padre aquí. El que tenga miedo y el que tenga el corazón desanimado, que me regrese, porque si no me va a desanimar a los que vayan a querer ir. Dice, y cuando los oficiales terminaran de hablar a las tropas, harán que los capitanes de los ejércitos tomen el mando de las tropas. Cuando se acerquen a una ciudad para luchar contra ella, primero le propondrán paz. Y acontecerá que si respondiere con paz y te abriere las puertas, entonces todas las personas que se hallaren allí serán sus tributarios y les servirán. Si no aceptaren la paz, sino que iniciaren guerra contra ustedes, entonces las sitiarás. Cuando Yukevakir Elohai, tu Dios, la haya entregado en tus manos, herirán a cada varón a filo de espada. A cada varón, a cada líder de ellos, ¿verdad? De los más que sabe de toda esa doctrina religiosa. Ay. Dice, pero las mujeres, los pequeños, el ganado y todo lo que hubiera en la ciudad, todos sus despojos lo tomarás para ustedes y comerán el despojo de sus enemigos que Yukevakit les ha dado. Así harán con todas las ciudades que estuvieran muy lejos de ustedes, que no sean de las ciudades de estas naciones. Ustedes están viendo que habían unas diferentes a otras. Habían unas que eran bien malvadas, llenas de idolatría, y nuestro Padre ni siquiera le preguntaba si querían paz. Las destruían, pero que no querían ni las mujeres ni el ganado. Nada. Nada, porque había una idolatría increíble y no quería que nada de eso contaminara a su gente, ¿verdad? Pero estas otras ciudades, aunque la idolatría la llevan, porque al ser de parte de otras naciones quiere decir que no cumplen con la Torá, no conocen Torá, definitivamente están idolatrando a otros dioses, pero no lo hacen con la maldad tan severa de aquellas, lo hacen más por desconocimiento e ignorancia.
¿Y qué pasa? Él primero les ofrece la paz, porque de esa manera, ok, si quieren paz, pues van a estar tributándonos a nosotros, van a estar aprendiendo lo que es Torah, vamos a estar enseñándoles. ¿No quieren paz? No hay problema. Los líderes grandes, que son los que enseñan a toda esta gente, a esto aniquílalo. ¿A filo de qué? A filo de espada, que la espada representa la Torah. ¿Y qué pasa? Dice, los demás, porque no son así de malvados como aquellas otras ciudades, mujeres, pequeños, ¿verdad? Personas que no conocen mucho de esas dos mismas doctrinas, todavía no habían aprendido tanto, pues con ellas te quedan y el ganado para que les enseñe, ¿verdad? Dice, así harán con todas las ciudades que estuvieran muy lejos de ustedes, que no sean de las ciudades de estas naciones. Pero de las ciudades de estos pueblos que Yuki Baker Elojaika les ha dado como heredad, no dejarán con vida nada que respire. ¿Ustedes entendieron? ¿Cuáles fueron los que él le dio como heredad? Los peores. Como él lo avisó. No se crean que les estoy dando esta heredad porque ustedes han sido obedientes. No, es que esta gente ha sido demasiado malvada y por eso los tengo que exterminar. Y para eso les voy a dar sus tierras. Los peores es la heredad de Yashrael. Y por eso es que él dice, ok, a esos no me le dejes ni uno con vida. A los demás sí, porque esos se portan mal, pero pues que no están conscientes de que me están ofendiendo. Dice, pero de las ciudades, estoy en el 20:16, pero de las ciudades de estos pueblos que Yuke Baiker Elojaika te da como heredad, no dejarán con vida nada para que respire. Nada que respire, perdón, sino las destruirán por completo, a saber, los gitín, los emoritas, los kenanitas, los perisitas, los givitas y los jebusitas, como Yuke Baiker Elojaika tu Dios te ha ordenado, para que ellos no les enseñen a hacer según todas sus abominaciones, ¿ven?, que han hecho para sus dioses, y así pequen contra Yuke Baiker Elojaika, su Dios. Cuando sitien una ciudad por largo tiempo al hacer guerra contra ella para tomarla, no destruirán sus árboles a golpe de hacha. No los talarán porque de ellos podrán comer. Porque ¿es acaso el árbol del campo un hombre para que lo asedeen? Pero los árboles que saben que no llevan fruto, los destruirán. ¿Qué hizo nuestro Mesías con la higuera? La higuera que él tenía un hambre y aunque no era tiempo de higos, nuestro Mesías quería comer un higo y esa higuera no le rindió frutos al Mesías. Y el Mesías, ¿cómo es? Pero qué atrevimiento, pero que a mí tú no me vas a rendir fruto. No te preocupes, hoy mismo quedas maldita y te quedas seca. Y así mismito fue. El mismo día esa higuera no volvió a rendir fruto, se quedó seca. Y miren aquí como el Padre dice, los árboles que saben que no llevan fruto, los destruirán y los talarán para edificar baluartes contra la ciudad que hace la guerra contra ustedes hasta que sea sometida. Él no está hablando de árboles de verdad, el paraíso. El paraíso es un jardín lleno de árboles. Cada árbol representa a cada uno de nosotros, a cada nación, a cada persona, y cada árbol frutal es una nación dando frutos. Y el que no quiera dar fruto, va para afuera. O sea, y nosotros, también siendo árboles, o al menos ramas de la vid del Mesías, debemos dar frutos, ¿no? Y el que no vaya a dar fruto, para afuera. Dice el 21, si en la tierra que Yuke Baiker Elojaika te da para tomar posesión de ella, fuera encontrado alguien asesinado tendido en el campo, y no se supiere quién le ha dado muerte, entonces sus ancianos y sus jueces, ¿verdad?, los más sabios y los que más llenos de espíritu de consejo llevan, saldrán y medirán la distancia hasta las ciudades que circundan al muerto. Y acontecerá que los ancianos de la ciudad más próxima del lugar donde fue hallado el muerto tomarán una becerra con la cual no se haya trabajado ni se haya llevado el yugo, y los ancianos de esa ciudad harán descender a la becerra a un valle escabroso que no haya sido arado ni sembrado, y quebrarán la cervix de la becerra en el valle. Entonces los sacerdotes, hijos de Leví,
se acercarán, pues ellos han sido escogidos por Yukivai Elohaica. No es casualidad que se hable de esa manera. Dice, para ministrarle, para enseñarle. Y bendecir en el nombre de Yukivai y bendecir en la sabiduría de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo era esa bendición? Está en Números, aquí, en Números 6, si no me equivoco. Vamos a ver. Sí, en Números 6, el 22. Dice, habló Yukivai a Moisés diciendo, habla a el Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote en aquel momento, y a sus hijos diciendo, que ellos eran levitas, por eso estoy hablando de ellos. De esta manera bendecirás a los hijos de Yisrael diciendo, nadie puede bendecir a nadie si no es un sacerdote, alguien que está lleno de esa sabiduría, porque es de la única forma que puedes bendecir cuando llevas esa sabiduría contigo. En este caso, el Padre ha depositado una sabiduría de Él en mí para asimismito poderla entregar. Y si alguien asimismito está necesitando una bendición como esta, definitivamente no todo el mundo lo puede decir. En este caso, Él me ha autorizado a mí a causa de llevar su sabiduría para poderla entregar. Dice, de esta manera bendecirás a los hijos de Yisrael. Y esto no es para todo el mundo. Esto es para los hijos de Israel, los quienes llevan sabiduría y entendimiento, a causa de que obedecen la palabra de su Padre Celestial. Dice, diciéndoles, Yukivai te bendiga y te guarde. Yukivai haga que su rostro resplandezca sobre ti, esa gloria de Él, ¿verdad? Esa sabiduría glorificándose. Y sea misericordioso contigo. ¿Por qué? Porque nos iba a tocar, nos iba a necesitar ahora la misericordia del Padre para poder ser perdonados de tantas transgresiones. Yukivai levante su rostro sobre ti y te dé paz. Yukivai levante su rostro, su sabiduría, su esplendor, su gloria sobre ti y te dé Shabbat, te dé descanso, te dé ese milenio del Mesías reinando en esta tierra. Dice, y ellos pondrán mi nombre, su sabiduría, sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué se supone que nos van a poner a los escogidos en ese Apocalipsis 7 cuando nos dicen que nos van a poner aquí un sello? Eso es el nombre del Padre, el sello de la sabiduría. ¿Qué le dice a la comunidad escogida de Filadelfia en Apocalipsis también? Apocalipsis 3:7, si no me equivoco. Ellos son los únicos, los escogidos, ellos son los escogidos. Todos tenemos que pertenecer a la comunidad escogida de Filadelfia para poder recibir su nombre. Miren esto. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la comunidad escogida de Filadelfia. Estas cosas dice el que es Kadosh, el que es sagrado, el que es verdadero, el que lleva toda verdad, el que lleva toda la Torá. Esto es el Mesías, imagínense. El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto una puerta abierta delante de ti, y ningún hombre puede cerrarla, porque tienes fortaleza. Dice, has guardado mi palabra. ¿Dónde? En nuestro corazón, ¿verdad? Como se supone. Dice, y no has negado mi nombre, no has negado su sabiduría. Dice, he aquí, haré que los de la sinagoga de Hasatán, los cuales dicen que son judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Por qué? Porque la mayoría de los judíos lo que está es contaminados, han traído 1000 malas mañas de Babilonia y por eso el Padre dice a sí mismo, los cuales dicen que son de la casa de Judá y no lo son nada. Dice, he aquí los haré llegar y postrarse a tus pies y sabrán que te he amado. ¿Por qué él dice eso? Porque los judíos saben que cuando el Padre ama a alguien es porque le brindó su sabiduría. Y sabrán que nos ha amado cuando nos escuchen y ellos vean de dónde esta mujer está hablando toda esa sabiduría del Padre. Porque el Padre me ha amado, me ha entregado ese espíritu de sabiduría en mí y eso es ser un escogido. Pero escuchen más, porque has guardado mi palabra con firmeza.
su Torá con fuerza, ¿verdad? No nos hemos desviado ni a la derecha ni a la izquierda de ella. Yo también te guardaré de la hora de aflicción que caerá sobre toda la tierra, las tribulaciones, para probar a los que habitan en ella. Ay, ay, ay. He aquí, vengo pronto. Retén firmemente lo que tienes. ¿Qué hay que retener firmemente? Pues la sabiduría, el entendimiento, el consejo, el espíritu de poder, el espíritu de temor hacia el Padre, toda esa plenitud adentro nuestra. Dice, para que nadie te quite tu corona. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran los únicos que llevaban una coronita, una diadema aquí que decía apartado para Elohim, apartado para el Padre, esa corona de sabiduría puesta en nosotros. Dice, al que triunfe lo haré un pilar, una columna en el templo de mi Elohim, en la Nueva Jerusalén. Las puertas de la Nueva Jerusalén son cada una de las tribus de Israel. Las murallas, los fundamentos de esas murallas son cada uno de los apóstoles. Y las columnas, los pilares de ellas son cada uno de los escogidos de esta comunidad de Filadelfia. Esos 144,000. Dice, al que triunfe lo haré un pilar en el templo de mi Elohim y no saldrá nunca más. Escribiré sobre él el nombre de mi Elohim, su sabiduría, como decía esa bendición. Como decía en la bendición de Números 6. Y ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Ajá. Y dice aquí, y escribiré sobre él el nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, Jerusalén renovada, la cual desciende de los cielos de mi Elohim, y escribiré sobre él mi nuevo nombre. El que tenga oído, el que tenga entendimiento, que oiga lo que el espíritu de sabiduría dice a las comunidades escogidas. Ustedes están entendiendo claramente lo que significa llevar el nombre escrito de nuestro Padre encima, su sabiduría. Por eso es que es tan sagrado su nombre. No es ni Yahweh, ni Jehová, ni no toda la charrería que la gente se pelea por decir, no, y los judíos, Hashem, porque no se puede decir el nombre, y no están entendiendo que esto no se trata de la parte literal de su nombre. Esto se trata de lo que significa, cuál es el nombre, qué representa el nombre de él. Por eso es que es tan sagrado, porque su sabiduría es que está escondida entre estas palabras. Es lo más sagrado que él tiene. Eso es su Mesías, su Hijo amado. Eso es su Espíritu Santo. Por eso es que es santo. Y solo lo llevamos esta Israel que está naciendo, engendrada por ese Espíritu. Porque de corazón estamos buscando cómo agradarle, cómo obedecerle. Yo no sé ni dónde yo estaba. ¡Qué emoción! ¿Dónde yo estaba? Cuéntenme. Sí, ya vi dónde yo estaba. Estaba en el 21, 5. Entonces los sacerdotes, hijos de Leví, en Deuteronomio 21:5, se acercarán, pues ellos han sido escogidos por Yukivei Elohaika para ministrarle, para enseñarle, para ministrarle al Padre. ¿Qué quiere decir? Que toda esta palabra, toda su sabiduría está siendo enseñada al pueblo, y ellos mismos son los que toman ese sacrificio de buscar cómo mantenerse en oración, mantenerse en ayuno, mantenerse haciendo todo para que el pueblo quede perdonado de sus pecados también, porque ellos llevan más sabiduría que el pueblo. Por lo tanto, ellos son más conscientes. El pueblo es más ignorante, menos entendido que ellos, ¿no? Y dice, escogidos por Yukivei Elohaika para ministrarle, ¿verdad? Y bendecir en el nombre de Yukivei. Dice, y por la palabra de ellos se decidirá toda controversia y toda lesión. Todos los ancianos de la ciudad más próxima, las personas que más conocen sabiduría,
pero recuerden que los sacerdotes conocen más por eso mismo, porque son los que enseñan, ¿verdad? Y ministran al Padre en el templo. Dice, todos los ancianos de la ciudad más próxima donde fue hallado el muerto lavarán sus manos sobre la becerra que fue desnucada en el valle. Y responderán y dirán, nuestras manos no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos la han visto. Sé misericordioso, oh Yudkebakhet, con tu pueblo Yasrael, el cual has redimido, y no imputes de sangre inocente a tu pueblo Yasrael, y la sangre les será perdonada. Así quitarás de ustedes la culpa de sangre inocente cuando hicieran lo que es correcto ante los ojos de Yudkebakhet, que sabemos que los ojos de nuestro Padre son sus 7 espíritus, el espíritu de temor de nuestro Padre, hacia nuestro Padre Celestial, espíritu de poder y autoridad, espíritu de entendimiento, espíritu de sabiduría, que sabemos ya que ese Espíritu Santo, ese Mesías nuestro naciendo de esta palabra, de esta Torá, el espíritu de consejo, espíritu de conocimiento y el espíritu de Elohim, el espíritu de nuestro Padre Celestial, su presencia. Estos son sus ojos, que están por toda la tierra en todo momento, velando de sus escogidos. Dice, cuando salgan a la guerra contra sus enemigos, y Yudkebakhet Elohaika los haya entregado en sus manos, y los hayan tomado en cautiverio, y vieran entre los cautivos a una mujer hermosa, y la desearen para que ella sea tu mujer, escuchen bien, entonces la llevarás a tu casa, se rasurará la cabeza, y se cortará las uñas, se quitará las vestiduras de su cautiverio, y se quedará en tu casa, llorará a su padre y a su madre por un mes entero. Después de eso podrás allegarte a ella, tú serás su marido y ella será tu mujer. Y acontecerá que si no te deleitares con ella, entonces la dejarás en libertad, pero no la venderás en absoluto por dinero y no harás mercadería con ella porque la has humillado. Ok, vamos a ver qué quiere decir esto. Recuerden que esta mujer que le está hablando aquí son personas que vienen de idolatría. ¿Por qué había que rasurarse la cabeza? Porque cuando nosotros vamos, yo quisiera acordarme cuál es esa escritura. Cuando nosotros vamos a los evangelios, Pablo nos estaba hablando de que a ver si lo consigo. Era, si no me equivoco, era en Corintios. La mujer, su cabello, ¿verdad? Los hombres, la cobertura de los hombres, ¿verdad? Era como esa equipa que ellos llevan en su cabeza. Y era la sabiduría, definitivamente. Estoy tratando de buscarlo para que podérselos entregar exactamente como es. Déjenme buscarlo acá, a ver. Para explicárselo, porque yo sé que es algo como que un poquito, y no quiero que ustedes, dice, cobertura, Biblia, Corintios 11 del 15. Yo sabía que estaba en Corintios, ¿eh? Vamos a ver aquí, Romano. Ok, está 11, voy a buscar el 11 ahora. Ok, vamos a ver. Dice, estoy en Corintios 11. Dice, esto es algo bien, bien fuerte, pero se los tengo que explicar para que poder entender esta otra parte de Deuteronomio, ¿ok? Vamos a empezar así con 1 Corintios 11. Sean imitadores de mí, este es Pablo hablando, así como yo del Mesías. Ahora, hermanos, les recomiendo que me recuerden en todas las cosas y obedezcan las ordenanzas como yo se las he presentado. Mas quiero que sepan que la cabeza de todo marido es Mesías. No es Jesús,
es la sabiduría, la Torá, la sabiduría que nace de la Torá, la palabra de vida del Padre. Eso es lo que va por encima de todo marido, lo que guía al marido, ¿verdad? Y la cabeza de la mujer es el marido. Ustedes saben cuántas parejas hay tan machistas a causa de este verso. El marido no quiere decir que porque tú te casaste con un hombre que es extremadamente machista y lleno de y que no lleva entendimiento, no cumple con la Torá del Padre ni nada, él no es tu cabeza. Si el marido tuviese la Torá y la sabiduría del Padre encima de su cabeza, como debe ser, entonces tu marido es tu cabeza porque se supone que él te le está enseñando a ti. Pero, como en estos tiempos no estamos así, dice, y la cabeza del Mesías es Elohim, ¿verdad? Porque por encima de la palabra del Padre está el mismo Padre Celestial. Y dice, todo hombre orando o profetizando con la cabeza inclinada deshonra su cabeza, deshonra la Torá, la sabiduría. Dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, escuchen bien, deshonra su cabeza, su marido, ¿verdad? Porque es una vergüenza como las que la tienen rasurada. ¿Recuerdan cómo fue que en Deuteronomio decía que si esa mujer que viene de otras naciones, él quiere casarse con ella, la quiere para él, o sea, un israelita la quiere para él, tenía que rasurarla? Y aquí dice que la cabeza rasurada de una mujer es una vergüenza. Vamos a empezar aquí. Dice, porque si la mujer está rapada, pero totalmente cubierta, dichas mujeres no son obscenas cuando están totalmente cubiertas. ¿Qué quiere decir esto? Si la mujer no tiene pelo, se raspó la cabeza, pero tiene un velo, una cobertura, entonces no es una vergüenza, ¿verdad? Pero un hombre de hecho debería no cubrir su cabeza, puesto que él es la imagen y la gloria de Elohim. Se supone que el hombre, como era en estos tiempos quien iba a recibir la instrucción del Padre, ¿verdad? A conocer la Torá para luego llegar a la casa a enseñarlo a su familia. Por eso él es la imagen, dice aquí, y la gloria de Elohim, porque la imagen y la gloria del Padre es llevar sabiduría y entendimiento de él. Se supone que un buen hombre sea así, un buen marido. Dice, pero la mujer es la gloria del hombre. ¿Por qué? Porque ella es la que recibe el entendimiento del hombre. Pero vamos a entenderlo bien proféticamente. La mujer es la que va a estar siendo la novia del Mesías, pero es el cuerpo que hoy estamos aprendiendo, ¿verdad? De la sabiduría. El Mesías es ese marido que es la imagen y la gloria del Padre. Y nosotros como novia somos la gloria del Mesías. ¿Ok? Eso es lo que representa lo que es la mujer y el marido. Dice, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues porque obviamente en la creación se hizo de esa manera, ¿verdad? Dice, ni fue el hombre hecho para la mujer, sino la mujer para el hombre, para que fuese una ayuda para el hombre. Por eso es que ahora somos las mujeres las que nos estamos levantando a enseñar a los hombres, definitivamente. Al principio fuimos las primeras que caímos y ahora somos las primeras que nos levantamos a enseñar. Dice, por esta razón, la mujer debe tener señal, por esta razón la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Señal de autoridad en su cabeza, esto es la señal de autoridad en nuestras cabezas, en la mujer, el pelo largo, por causa de los ángeles, porque en el Génesis aquellos ángeles bajaron a tener intimidad con las mujeres y crearon una raza de los Rafaín, de demonios y Nefalí, de gigantes, y por eso vino el diluvio. Aquí
literalmente está hablando de muchas cosas. Por eso es que estos libros de los evangelios y las cartas apostólicas es imposible entenderlos si nosotros no conocemos esa Torah completa. Dice, sin embargo, en UK ni el hombre es sin la mujer, ¿verdad? En el Padre Celestial ni el hombre no es nada sin su mujer, ni la mujer sin el hombre, porque así como la mujer proviene del hombre, así también el hombre nace de la mujer. Dice, mas todas las cosas provienen de Elohim. Juzguen ustedes, ¿es apropiado que la mujer ore a Elohim descubierta? Aquí están ellos batallando entre su propio consejo, vamos a ver. ¿Acaso la misma naturaleza no nos enseña que si un hombre tiene el cabello largo es una vergüenza para él? Pero si una mujer tiene el cabello largo, es un honor para ella, porque su cabello le es dado como cobertura. Por eso es que cuando las mujeres están raspadas, es una vergüenza. Por eso es que el padre tiene que empezar a quitar lo que a ella la enorgullece para que lo que ellos atravesaron en el desierto, ella lo atraviesa en un mes. Comenzar la humildad en ella, las vestiduras representan el comportamiento de ella, la obediencia de ella, o sea, ella tiene que empezar en cero a aprender de la Torá. Y entonces, si él no se deleita con ella después de un mes, ¿qué quiere decir? Que ella no pasó la prueba, que como quiera quiso seguir en su pasado. Y eso pues, por eso es que demasiado demasiado lo que hay dentro de estas escrituras que se conectan unas con otras. Por eso es que él siempre dice, él siempre habla el final desde el principio. Así hay muchas escrituras que lo dicen. Siempre él declara el final desde el principio. Por eso es que esos evangelios, cuando los vemos que son el final de la Biblia, tienen demasiada conexión con el principio. So, más o menos le pude explicar algo. Era bastante complicado lo de la mujer rapada a la cabeza, porque suena muy fuerte que el padre ponga a una mujer para humillarla, tú sabes. No es la cuestión de que sea una mujer y que la están humillando. Es que ella representa a alguien que viene de otra nación, y las naciones no son países, sino que son culturas y costumbres, doctrinas religiosas. Y el padre no quiere nada de contaminación en Yahshua. Él le está permitiendo, si tú quieres a alguien que no es de tu pueblo, no es tu hermana, no hay problema. Pues, pero tiene que estar al nivel de tu pueblo para poder yo permitir que estés con ella. Pues entonces te voy a permitir de una manera para cómo purificarla. Vas a probarla de esta forma. Primero le vas a raspar la cabeza. ¿Por qué? Porque eso es llenarla de vergüenza por lo que estuvo haciendo. Y luego va a empezar a salir ese pelo puro para llenarla de honor. Eso es lo que representa el que la raspen y empiece a crecer su pelo nuevo. Pero tiene que estar encerrada un mes para que ella bote todo el dolor del pasado. Y entonces, cuando ya ella esté nuevamente como alguien luego de un mes que esté renaciendo otra vez, aprendiendo esto, entonces si es alguien que deleita a su marido es porque fue una mujer sabia. Pero si no lo deleitó, definitivamente que no era una mujer sabia. De estas mujeres, como las llama Proverbios, virtuosa. Dice, porque por eso dice, se quitará las vestiduras de su cautiverio y se quedará en tu casa, porque esas vestiduras representan el comportamiento nuestro. Por eso es que a nosotros, cuando luego que nosotros estemos, que el Mesías llegue, a quienes hayamos sido escogidos, nos van a cambiar las vestiduras y nos van a poner unas vestiduras blancas de lino fino, porque representan la santidad y la rectitud. Santidad porque hemos recibido ese Espíritu Santo, ese Espíritu del Mesías, de sabiduría, y rectitud porque hemos sido obedientes, sobre todo con fe en nuestro corazón. Dice 21:15, si un hombre tuviese dos mujeres, una amada y una aborrecida, esto pasó en Génesis, y tanto la amada como la aborrecida le hubieran dado hijos, si el hijo primogénito fuere de la aborrecida, acontecerá que cuando repartiere la herencia de sus posesiones a sus hijos, no podrá con preferencia dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada, en
en detrimento del hijo de la aborrecida, que de hecho es el primogénito. Pero reconocerá al hijo de la aborrecida como primogénito, dándole una doble porción de todo lo que tuviere, porque él es el principio de su vigor, y el derecho de la primogenitura es suyo. Aquí hubo algo distinto a lo que pasó con Jacob. Jacob tuvo dos mujeres, que una fue amada y una aborrecida, luego terminó amando a las dos, pero al principio no era así. ¿Y qué pasó? El primogénito de Jacob, el primero que nació, precisamente de la aborrecida, Elías, fue Rubén, y se suponía que por ella ser aborrecida, si nos vamos a dejar por esta ley, pues entonces él hubiese cargado con la doble bendición. Pero ¿qué pasó? Se la dieron al primero que le nació, a Raquel, porque fue el único que se mantuvo con el temor hacia el Padre, obedeciendo siempre y recibiendo la sabiduría, y atravesó lo peor que cualquiera pudo haber atravesado. Así como nuestro Mesías fue vendido como esclavo y literalmente estuvo en ese Egipto por 20 años hasta que llegó su familia y los perdona a sus hermanos de haberlo vendido como esclavo, y él estuvo sustentando a su familia y enseñando la sabiduría del Padre por todos esos años a su familia. Pero ¿qué pasa? Qué diferente el caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jacob, cuando se dio cuenta que estaba aborreciendo a esa primera mujer, él frenó y él empezó a actuar bien. Luego muere Raquel cuando tuvo su segundo hijo, y Jacob decía, ahí es que él se refugia en ese amor, ¿verdad?, completo hacia Lía, a su primera mujer. Hay distintas formas de entender esta Torá, pero si nos vamos a lo literal, no se supone ni que tengan dos mujeres. Pero es que pasaban estas cosas porque la primera mujer no podía tener hijos. Como el padre necesitaba que ellos empezaran a fructificarse, a multiplicarse literal, porque todavía eran un pueblo muy pequeñito, por eso él le permitía poder tener otra mujer siempre y cuando no aborreciera a la anterior, solamente fuera para eso, para tener hijos. Por eso es que inclusive muchas de esas mujeres estaban de acuerdo en entregarle sus siervas, para que también ellas pudieran tener hijos, y la mujer se encargaba de criarlos como de ella. Empezó de esa manera, ya no se supone que sea así, pero cuando vemos que el padre le permite tener esa segunda mujer siempre y cuando sea por eso, y a veces ¿qué pasaba? Cuando llegaba la segunda mujer tenían hijos y la primera empezó a parir, pues terminó con las dos pariendo. Ahí es que hay que ir entendiendo todo cómo se va llevando para entender por qué habían unos que tenían dos, porque otros no. Dice, si un hombre tuviera un hijo obstinado y rebelde, que no obedeciera la voz de su padre o la voz de su madre, y habiéndole castigado no los escuchare, entonces su padre y su madre los sacarán a los ancianos de su ciudad, a los sabios, y a la puerta de su lugar, y dirán a los ancianos de su ciudad, este nuestro hijo es obstinado y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho, y todos los hombres de su ciudad lo apedrarán hasta la muerte, así quitarán el mal de ustedes, y todo Yashrael oirá y temerá. Ay, Dios mío, ustedes se imaginan que estuviéramos todavía así. ¿Qué pasa aquí? Literal. Ese hijo obstinado y rebelde hemos sido nosotros. Ese hijo obstinado y rebelde, recuerden la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, déjame buscar eso. Ese hijo pródigo, no, hoy va a estar bueno esto. Vamos a ver, hijo pródigo. Hijo pródigo, vamos a ver, Lucas 15. Cuando nosotros, mira, habló en Lucas por lo menos, abrió en Lucas. Cuando nosotros vamos a entender la parábola del hijo pródigo, vamos a entender lo que está hablando ahí el Deuteronomio.
15 del 11 al 32, vamos a ver. Dice, y dijo, el Mesías está hablando de una parábola que dice, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la porción de los bienes que me corresponde. Y dividió entre ellos sus bienes. Y no muchos días después, el menor reunió todas las cosas y partió hacia una provincia lejana. Y allí desperdició sus fondos viviendo desordenadamente, así como aquel hijo obstinado y rebelde que decía Deuteronomio. Y cuando había gastado todo, se levantó una tremenda hambruna en la provincia y le empezó a faltar. Y fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquella provincia y él lo envió a sus terrenos a alimentar a los cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las sobras que los cerdos comían, mas nadie se las dio. Y volviendo en sí, dice, se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen suficiente pan para comer y convidar y yo perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Miren lo que él está pensando en su corazón, ¿verdad? En su mente. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y se levantó y volvió donde su padre. Pero estando aún a una gran distancia, su padre lo vio y tuvo compasión, corrió y se echó en su cuello y lo besó. ¿Ustedes se imaginan? Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti, y ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa. ¿Qué representaba la ropa? Y póngansela, y pónganle un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traigan el becerro gordo y mátenlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo, estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Empezaron a celebrar. Y mientras tanto su hijo mayor estaba en el campo, pero llegando se acercó a la casa y escuchó música y baile. Y llamó a uno de los siervos y preguntó qué significan estas cosas. Y él le dijo, tu hermano ha vuelto, y tu padre ha matado el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Y se enojó y no entró. Por tanto el padre salió y le preguntó. Y respondiendo le dijo a su padre, todos estos años te he servido y no he transgredido ningún momento ninguno de tus mandamientos. Y aún así nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. Pero tan pronto regresó tu hijo, después de haber desperdiciado todo tu dinero con prostitutas, has matado para él el becerro gordo. Y le dijo, hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Era menester celebrar y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y ha sido hallado. ¿Qué quiere decir esta mega profecía? Que ese hijo pródigo, ese hijo que se fue a gastar su herencia, que quiere decir, estas son las 2 casas de Israel. Esos 2 hermanos son el que se quedó obedeciendo en la casa de Judá, que les he dicho que son los 2 tribus, Judá con Benjamín, que se han quedado en Jerusalén, que se le conocen como judíos porque vienen del linaje de Judá. Y los otros 10 que se perdieron entre las naciones, eso es lo que representa, ¿verdad? Lo que es la casa de Israel, representa a este muchachito que recibió esa herencia, entendió la sabiduría y se fue a malgastarla con prostituta, con miles de religiones. ¿Y qué pasa? Se vio comiendo las sobras de los mismos cerdos. Los cerdos son literalmente quienes menosprecian la palabra del Padre. Y eso es lo que nosotros hemos estado haciendo, comiendo las sobras de los mismos cerdos, de los que menosprecian la palabra del Padre, y por eso nosotros ni siquiera la habíamos entendido. Y nosotros comiendo esas sobras. Pero llega un punto en que nosotros, cuando nos damos cuenta que éramos hijos del Padre Celestial y queremos regresar a casa y
y decirle perdóname por todo lo que yo he fallado. De lejos Él nos está viendo y está contentísimo. Y manda literalmente a matar, a sacrificar a su hijo amado, a ese becerro gordo que dice aquí, para celebrar literalmente el regreso de la vida de ese hijo. Estaba muerto porque había perdido la sabiduría. Y estaba perdido porque no sabía ni que era hijo de allí. No sabía ni que esa era su casa. Por eso ha revivido, porque recibió nuevamente entendimiento y sabiduría. Y ha sido hallado, ya no fue oveja perdida, ya está en su hogar. Pero este hijo que está acá, y quien estaba celoso era la casa de Judá, que le decía, pero yo siempre he estado aquí obedeciendo tus mandamientos. Y el padre, bueno, es que tú siempre has sido mi hijo y todo lo mío es tuyo, por eso mismo. Pero este fue el que estaba muerto y ha revivido. Ese es el gozo que yo tengo. Y dice, acá en Deuteronomio nos hablaba que ese hijo obstinado y rebelde no iba a poder sobrevivir, porque es que él no iba a ser como ese hijo pródigo, que iba a regresar con su corazón lleno de arrepentimiento. Este no es así. Por eso es que había que matarlo. No a lo literal, como está escrito aquí, sino que este no iba a recibir la misericordia del Padre, porque no había arrepentimiento en él. Dice el 21-22, si un hombre hubiere cometido un pecado digno de muerte y lo hicieran morir, lo colgarán en un árbol. ¿Cómo fue que nuestro Mesías murió? Yo sé que se dice que fue crucificado en un madero, pero eso es lo que representa colgado en un madero, colgado en un árbol. Porque Él asumió todo el pecado, ¿verdad? Digno de muerte. Dice, su cuerpo no permanecerá toda la noche sobre el árbol, sino que lo enterrarán ese mismo día, exactamente como pasó con él, porque maldito por Elohim es el colgado. No contaminarán la tierra que Yuki Elohaika les da por herencia. Por eso es que él resucita, porque el cuerpo de él fue lo que llevó el pecado, pero cuando resucita ya no llevaba ese cuerpo, definitivamente. Así que vamos a quedarnos aquí en el 21, porque si seguimos para el 22 no vamos a parar. ¡Qué emoción! No, parece que mi celular le dio con no mostrarme los comentarios. Veo ojitos, pero si están escribiendo, pues no lo estoy viendo. No veo los nombres tampoco. Así que bendiciones a cada uno de los que está conmigo en vivo y sobre todo a quienes van a estar viendo los videos luego. Ya mismito, como les dije, miren, Deuteronomio solamente tiene 34 capítulos, o sea, lo que nos queda son 10 capítulos, que eso esta semana los terminamos. Cuando ustedes empiecen a leer Jubileo, ustedes van a hacer ¡wow! ¡Wow! O sea, vamos a estar inclusive con respecto al calendario, todas esas cosas están escritas ahí también. O sea, les va a fascinar el libro de Jubileo de Enoch, que viene después de Jubileo, luego viene Jasher. O sea, vamos a ir después de Deuteronomio a seguir con 3 libros que le robaron a la Biblia, que son gigantescos, con tesoros de sabiduría escondidos ahí. Con el Mesías, visiones de Enoch, wow, que el Padre le entregó. Ustedes no van a entender todo lo que él habla de los mismos escogidos. So, vamos a estar aprendiendo todas esas cositas mientras vamos leyendo juntos, ¿no? Así que vamos aquí a cantar la maldad no prevalecerá, que fue la que el Padre me puso para terminar la clase con ella. Dice, ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ningún arma forjada contra mí, ningún arma forjada contra mí prevalecerá
contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el temor se quiere apoderar del espíritu que habita en mi interior, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el cansancio quiere debilitar mi fuerza humana para yo progresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si el enemigo me intenta distraer del mandamiento que quiero obedecer, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si algún humano me intenta confundir con palabras que no vienen de Elohim, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Si mi pasado me viene a visitar para tentarme y así yo regresar, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si el orgullo intenta entrar en mí para olvidarme de quien me trajo aquí, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Y si intenta amenazar contra mi vida, buscando intimidar con su poder, no prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Ninguna arma forjada contra mí, ninguna arma forjada contra mí prevalecerá contra la sabiduría que mi Padre Celestial ha derramado en mí. Así que bendiciones para todos y así mismito que el rostro del Padre resplandezca sobre cada uno de ustedes y que su nombre
quede inscrito aquí en cada uno de sus frentes y sus corazones. Amén y amén.